Estamos en vivo, vamos a transmitir esta poderosa palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a leer, hay un verso o dos que son clave para el mensaje. Sin embargo, quiero pedirle que leamos hasta el verso 14. Primera a los Corintios 15, 14. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, alguien diga amén, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, ponga atención en el verso 10, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿qué dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por favor, en voz alta, con voz de mando y con voz de arcángel, lea el verso 2. Dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse en este momento? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Ya hoy por la tarde a las 5 vamos a recibir. Dios nos ha sorprendido, hermanos. Fueron 70 varones fueron al encuentro, gloria a Dios. Pero ya no serán más bandidos, hoy van a ser recibidos por sus hijos, por su esposa, por su mamá, no sé, quien los venga a recibir en esta tarde, gloria al Señor. Y Dios nos ha sorprendido porque ellos estrenaron nuestro nuevo campamento. Y por todo lo que escucho, están felices con el nuevo campamento. Y eso a mí me bendice mucho porque significa que Dios está en el asunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vamos a tomar algunos minutos para meditar en la poderosa palabra de Dios. El apóstol Pablo está haciendo un consejo para nosotros. En el versículo 2 dice, en el versículo 1 dice hermanos, habla del evangelio que les he predicado, al cual también recibieron. ¿Se acuerdan que hemos estado mencionando que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios? Pero hay una advertencia. Tal vez usted diga, yo no me avergüenzo del evangelio, pero ¿qué tal el evangelio se avergüenza de usted? ¿No se ha puesto a pensar en ello? Toma, y se lo dejo de tarea, gloria a Dios. Entonces dice, y les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Diga conmigo, evangelio. Ya dijimos que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. En este caso, buenas noticias de salvación. Eso significa el evangelio. Y dice, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. El verso 2 es el verso clave. En el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ¿qué dice? Son salvos. Si no, han creído en vano. Muy bien, quiero aclarar algo, ponga mucha atención porque esto es súper importante, es doctrina fundamental. Yo he estado hablando de la seguridad de salvación, es decir, cuando una persona genuinamente se convierte a Cristo, no puede perder su salvación. Puede fallar, puede ser que Dios lo castigue para que se enmiende. ¿Se ha puesto a pensar por qué no todos cuando pecan son castigados?
El que no es castigado es bastardo, pero el que es castigado es hijo. Yo no puedo castigar a hijos que no son míos, pero a los míos sí los castigo, porque los amo. Y dice la Biblia, los castigarás incluso con vara y librarás su alma del infierno. Y quiero aclarar esto porque alguien puede decir, ya veo pastor, entonces si uno cree y esto no, entonces uno pierde su salvación. No está hablando de eso. Esto está hablando del falso evangelio que se está predicando en muchos lugares. Por ejemplo, hay lugares y sobre todo los que acostumbran todavía a hacer campañas evangelísticas únicamente. Yo se los digo porque en la doctrina que he perseverado, hace muchos años las campañas evangelísticas eran un éxito. Con todo respeto, no lo son ahora. ¿Por qué? Mire, la iglesia reposa todo en el evangelista que va a llegar. Y muchas veces con un simple acepta a Jesús, abaratan el evangelio. Muchas veces dicen, o escucho que dicen personas, es que ya aceptó a Jesús. Pero ese aceptar a Jesús no significa que sea salvo. Tal vez alguien diga, pastor, pero dice que si retenemos la palabra y la practicamos seremos salvos. Sí, pero no vas a ser salvo por eso, sino porque eres salvo vas a practicar la palabra de Dios. ¿Verdad que sí está bien claro? Siempre les pongo el ejemplo del gallo. El gallo no canta para ser gallo, sino porque es gallo canta. Usted va a hacer las obras en Dios y va a obedecer su palabra no para ser salvo, sino porque es salvo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Mire, en la ley de Moisés, porque hoy todavía estamos nosotros guardando la ley de Dios, que son los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Los 10, escuche bien, los 10 mandamientos están vigentes. En la ley de Moisés habían 613 mandamientos, entre ordenanzas, estatutos y preceptos. De los 613, si usted fallaba en uno, era transgresor de todo. Entonces nadie lo podía cumplir. Y por eso le digo que no por cumplir usted es salvo. Porque si usted ve los 10 mandamientos, carnalmente usted no los va a poder cumplir. Porque el que no es adúltero es mentiroso, y el que no es mentiroso deshonra a sus padres, y el que no deshonra a sus padres es idólatra. Entonces carnalmente usted y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso le digo, si usted quiere ser salvo por cumplir la ley de Dios, está usted tronado, porque la salvación no es por la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el evangelio y Cristo viene a nuestra vida, entonces ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo que viene a nosotros es el que nos lleva a ser celosos con Dios. El Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos ayuda para cumplir ya no los 613 mandamientos, sino los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. ¿Sí me explico? En una ocasión evangelizando, un amigo me decía, mira, es que es imposible que yo guarde los mandamientos de Dios, porque si yo veo una muchacha muy hermosa de cara, de cuerpo, soy hombre, la voy a voltear a ver y la voy a desear. Y le digo, sí, te entiendo, y eso Dios lo dejó para que nos demos cuenta que en nuestra carne no podemos, pero con la gracia del Señor sí se puede. Y esto solamente lo entenderán los que han nacido de nuevo, porque la invitación está abierta. La invitación al pecado es todos los días. ¿Cuándo es? Y todos los días necesitamos la gracia del Señor para estar en pie. Y la gracia de Dios es la que te dice, pues ya no peques, ya no lo hagas. Si cometimos una falta ante Dios, ahora el Espíritu Santo nos dice, ya no lo hagas. No porque tengas miedo a un infierno, porque sí existe, sino por amor a Dios, y el Espíritu Santo te redarguye. Mire, un cristiano puede pecar, pero se sentirá mal porque esa no es su condición que Dios le ha puesto. Un cristiano no es infalible, pero el Espíritu Santo hará que se arrepienta y que se limpie con la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda maldad. Solamente la presencia, el fuego,
El poder del Espíritu Santo nos puede hacer estar en la gracia de Dios, hermanos. Entonces no hay contradicción. Si usted dice que ya aceptó a Jesús, pero sigue viviendo como le da la gana, se está usted engañando. No es usted cristiano. Aunque no digan amén. Si usted dice, no, ya recibí a Jesús y aquí me pongo en mi hamaca a esperar que Cristo venga. Ay, qué lindo los coros, qué linda la prédica. Pero no está usted sirviendo al Señor, usted ha creído en vano. Se da cuenta que en los 14 versículos que leímos, el apóstol Pablo hace un énfasis en el trabajo que él ha hecho. Dice, yo fui un abortivo, es más, ni siquiera quisiera ser llamado apóstol, ni lo merezco porque perseguía la iglesia del Señor. Sin embargo, yo he trabajado más que todos los apóstoles que fueron antes de mí. Y aclara, más no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se da cuenta? La Biblia es clara. Si usted realmente ha recibido al Señor, usted va a aferrarse a su palabra. Porque si usted dice, ya acepté al Señor y se acuesta en sus laureles esperando que Cristo venga, ciertamente Cristo va a venir, pero usted se va a quedar. Pastor, pero usted dijo que no es por obras, de acuerdo. Pero así como la fe sin obras está muerta, las obras también sin fe está muerto. Si usted es un verdadero cristiano, usted buscará en qué servirle al Señor. No para que usted se jacte, tampoco para que usted sea salvo, porque el que nos salva es Cristo, sino que lo que hace el Señor es activarnos. Mira, tengo un versículo en 2 Corintios 6:1. Me gusta practicar la memoria, gloria, es entrenarla para que estemos al 100 cuando lleguemos a ser viejitos. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, una oracioncita que te enseñaron de que sí, acepto a Cristo como mi único suficiente Salvador, y piensan que ya son salvos y piensan que ya son cristianos. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Una persona que ha recibido a Cristo va a dar frutos. Se tiene que ver su cambio. Escuché a una mujer de 30 y tantos años de haber conocido el Evangelio pelear fuertemente con su esposo. Pero lo que me llamó la atención fueron las frases que usó. No, y le dijo un montón de maldiciones a su esposo. Y después dijo, si de mundana tenía yo valor, ahora de cristiana tengo más valor para ensartarte el cuchillo. Y cosas como esas se escuchan, porque dicen, es que ya acepté a Jesús. Sí, pero tus obras no son conforme a las de un cristiano. ¿Verdad que sí? Si de mundana no te toleré, de cristiana menos. Y así es la mujercita, mire, y aunque el hombre mida 1.90, vuelan y ¡pum, pum! Sus cachetadas. Como diciendo, Cristo me dio mucho valor para que yo te cachetee. Cristo me dio mucho valor para que yo te ensarte el cuchillo por ser mal marido. Yo quedé espantado, pero en esos tiempos yo tenía meses de haber conocido al Señor y dije yo, ¿será que así es este asunto pues? Porque nos estuvieron, y por favor iglesia aprenda, porque soy el pastor puesto por Dios acá y quiero enseñarle, porque nos vendieron la idea de que solo ya acepté a Jesús, ya soy salvo. Ahí dice que no es cierto. Volvemos a 1 Corintios 15:2. Ahí dice que si no te aferras, me gustó la nueva versión internacional, dice, si no te aferras a la palabra, has creído en vano. Por eso el Hijo de Dios lee la Biblia. El Hijo de Dios cree a la Biblia. El Hijo de Dios, mire, hoy estamos bombardeados por las redes sociales. El que no es hijo de Dios, cualquier cosa lo mueve. Dice, como que esta persona tiene razón. ¿Para qué voy a honrar a mis padres? Y ponen su frasecita, su filosofía barata. Vive tu vida, es tu vida, no tienes que hacer caso a tus padres. Y no falta una que otra rebeldona, hija del diablo, cruzada con víbora de cascabel, que dice, como que tiene razón esta chica.
Y no que eres cristiana, y no que ya te bautizaste, y no que ya según aceptaste a Jesús. Hoy hay filosofías y huecas sutilezas que si uno no está bien fundado en la Biblia, te mueven porque te mueven. Hay hijos del diablo, y les llamo esto a los religiosos o que han inventado religiones, que dicen que Jesús practicaba la metafísica y ponen algunas citas bíblicas. Le digo, momento, hijos del diablo. Una cosa es que la metafísica y otras filosofías orientales o americanas, lo que sea, extraiga cosas que el Señor enseñó, y otra cosa es que digan que el Señor agarró de la metafísica y otras filosofías para acá. Eso no es posible. ¿Sabe por qué? Porque antes que la metafísica, antes que Krishna, antes que Buda, antes que todos esos filósofos, es Cristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estos hijos de Barrabás ni existían todavía cuando el Señor ya era. ¿De acuerdo? Y otra cosa que yo estaba meditando y se las quiero compartir. Mire, la Biblia nos enseña a creerle a Dios a través de su palabra. Si usted no cree a través de su palabra, no espere cosas místicas. Ay, que vi esto, es que vi lo otro. No, no sea usted místico. Tenemos que creerle a lo que dice la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios. Y yo estaba meditando y se ha puesto a pensar usted, ¿por qué cuando Moisés, creo que tal vez si no el más grande, es uno de los más grandes líderes que ha tenido Israel, cuando murió nadie encontró su cuerpo? Fue sepultado en uno de los montes, pero de ahí nadie sabe su tumba. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Dios vino y se llevó el cuerpo de Moisés. El apóstol Judas, me parece, dice que el ángel del diablo vino y también se quería llevar el cuerpo. ¿Se ha preguntado por qué? Número uno, el ángel de Dios se lleva el cuerpo de Moisés. Número dos, hasta hoy en día no se sabe el lugar de su tumba. ¿Y se ha preguntado por qué? Porque Satanás, ¿sabe qué quería? Robar el cuerpo y ponerle una tumba y dijeran, mira, ahí es la tumba de Moisés, y nos desviaríamos de la fe. Creo que hasta yo ya hubiera ido ahí a persinarme. ¿Se da cuenta? Otra. Yo les he comentado, hace algunos años Dios me permitió estar en Israel, y dentro del tour nos llevan a lo que se cree que es la tumba del Señor. Está esculpida en roca. Claro, eso puede tardar miles de años porque es una roca. Puede ser que ahí sea, o sea, es lo más cercano geográficamente hablando, pero puede ser que ahí no sea. Y tal vez diga, pastor, entonces nos engañaron. No hay tal engaño, porque Dios no quiere que fundes tu confianza en un objeto, en un lugar geográfico o algo por el estilo. ¿Sí me explico? Sino que tu fe esté fundada en la Biblia. Si la Biblia dice que Jesús, y aquí lo recalca el apóstol Pablo, dice, mi evangelio dice que Jesús murió, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Ciertamente ahí hay una tumba vacía y dice, Él no está aquí, pues ha resucitado. Pero aunque esa tumba no estuviera, yo lo creo con todo mi corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Recuerdo que cuando fui a Israel, yo no pedí que me subsidiaran mi viaje ni nada. Yo dije, voy a hacer un esfuerzo y nos vamos para allá. Y no faltaron 2 o 3 personas que escribieron una petición y me dijeron, pastor, ¿será que puede usted llevar esta mi petición a Jerusalén? Yo dije, amén. Y estuve en el muro de los lamentos, el lugar donde oran los judíos. Y ahí te permiten entrar aunque seas gentil. Nada más te ponen una kipá aquí y ya entras. Y ahí me decían que creo que cada año hay 1 millón de papelitos que la gente mete ahí para peticiones. Tienen que quitar todo ese papelito, sacarlo para que otros lleguen a poner. Entonces las 2 o 3 horas peticiones, yo las llevé ahí, las metí en la hendidura y oré. Dije, Señor, si esa gente me lo pidió, yo lo haré. Creo que no peco. Sin embargo, le voy a decir una cosa. Usted no necesita ir al muro de los lamentos
No necesita ir a Jerusalén, porque nuestro evangelio dice claramente que Jesús mencionó: donde dos estén en mi nombre, ¿qué creen? Yo estoy en medio de ellos, porque le adoramos. A eso se refiere, porque esta palabra se lo dijo a la samaritana: adoradores en espíritu y en verdad. No tienes que ir a algún lugar. Mire, esos ingratos de pare de sufrir, vendiéndote agüita del río Jordán, que astilla de la cruz de Cristo. Que si juntáramos todas las astillas de madera de la cruz de Cristo, ya habíamos hecho la Niña, la Pinta y la Santa María, las 3 barcas de Colón. Cuando los vi, dije: ¿qué bandidos son estos? Si hubiera querido hago negocio, les traigo un poquito de agua y se los vendo, pero líbreme Dios de esa condenación. De hecho, allá en mi oficina todavía tengo agua del Mar Muerto, agua del río Jordán, agua del Monte Hermón y agua del Mar de Galilea. 4 aguas, ahí las tengo, los puse en un frasco, lo conservo como un recuerdo. Uno que otro curioso que me ha dicho cuando me visita en la oficina: y es muy salada el agua. Ahí le va, le pongo una gotita acá, mire, es el mar más salado del mundo. Pero usted no necesita ir allá, ni necesita que le dé una gotita de agua. Usted créalo, porque dice la Biblia. Y si usted es como San Tomás, que dijo: yo hasta ver no creer, perdón, usted no es cristiano. Porque tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Y yo no le estoy diciendo crea ciegamente, no, porque eso sería ridículo. Todo lo que la Biblia dice es comprobable. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios, que nunca pasa de moda. Mire, le voy a platicar otra. Entonces estuvimos en un lugar alto, donde de frente se ve el lugar de la calavera. Por ahí tengo las fotos. He querido que los chicos me extraigan algunos videos, algunas fotos y enseñárselo. Enfrente está el lugar de la calavera. ¿Y por qué se llama de la calavera? Porque es roca, y si usted lo ve, claramente se ve formado un cráneo humano. Arriba de ese lugar de la calavera, ahí estaban las 3 cruces. Nuestro Señor Jesucristo muriendo, con malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Mire qué tremendo. Usted está acá y usted puede ver a unos 100 metros, está el Monte Calvario, existe. Se ve la calaverota que está ahí. Y ahí donde estaban las 3 cruces, ¿sabe qué hay ahora? 3 antenas de esas de televisión o de radio, no sé qué será. ¿Y sabe qué hay abajo de eso? Ahí terreplenaron, pavimentaron, ¿y sabe qué hay ahí? Una terminal de autotransporte. Usted llega ahí, compra su boleto y hay, no sé, 30, 40 camiones con diferentes rutas. Entonces yo me quedé asustado, porque el judío en general no cree en Jesús. Entonces tienen ese lugar como si nada hubiera pasado. Imagínense para nosotros. Creo que nada más de ver el lugar uno se tiende ahí a llorar y dice: oh, qué lindo conocer el lugar donde mi Jesús fue crucificado. Eso significa para nosotros. Entonces yo le dije al Señor: ¿cuántos creen que Dios oye y habla? Yo le dije: Señor, pero ¿por qué esta gente es así? En el lugar donde fue crucificado tu hijo, es una terminal de autotransporte, hasta baños hay ahí, basura, una cooperativa como cuando viaja uno de aquí a Chanal o a Panteló, una cooperativa cualquiera. Pero Dios habla. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Yo no vine a hacer museos ni mausoleos ni nada por el estilo, porque el Señor no quiere que nuestra fe esté fundada en esos lugares, sino que nuestra fe esté fundada en la bendita y poderosa palabra de Dios. Por eso a Jesús eso no le afecta. Mientras yo estaba a punto de la depresión, estaba yo molesto, no sabía qué pensar. Dije yo: estos judíos tremendos, ¿cómo es posible que tengan el lugar de la calavera como cualquier cooperativa de allá de Chiapas? Hasta algo que dicen: pásale, hay lugares, claro que en hebreo lo dicen, ¿verdad? Esto lo tienen como mercado donde el Señor fue crucificado, pero el Señor tiene una palabra, una respuesta, que tu fe y la mía no tiene por qué estar fundada en doctrinas de hombres, en filosofía o en lugares. Nuestra fe tiene que estar fundada en Dios, en su bendita y poderosa palabra de Dios. Mire, no se me ponga triste. A Israel no va el que tiene dinero, va el que le cree a Dios.
Ahí va una señora en el tour, ¿sabe cómo pagó su viaje? Vendiendo chalupitas. Pero le tengo otra buena noticia si no quiere vender chalupas. Si usted dice, pues no tengo dinero, creo que nunca voy a ir a Jerusalén, no se preocupe, aunque no pueda ir a la Jerusalén terrenal, un día usted y yo estaremos caminando en las calles de oro, el mar de cristal de la Nueva Jerusalén. A su nombre sea la gloria. Alguien diga amén. Entonces es importantísimo que si usted dice ya haber aceptado al Señor, persevere. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2, últimos versículos? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Entonces, una de las características de que usted realmente es cristiano es que le va a servir al Señor en algo. Como aquella mujer llorona que ponen en los memes, ¿verdad? Pero dijiste que servías al Señor. Y dice el gato, sí, pero sirvo de piedra de tropiezo. No, eso no es servir a Dios, eso es servir al diablo. En segundo lugar, si usted realmente se ha aferrado a la palabra del Señor, tiene que congregarse. No hay cristianos de closet. Yo aquí porque aquí alabo a Dios y acepté al Señor. Mentira. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces no puede usted decir, yo soy cristiano de closet y pues aquí estoy en mi casa, aquí ayuno, aquí oro. Entonces quítale las páginas a la Biblia. Usted tiene que tener comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Le doy permiso, voltee a ver a su derecha y a su izquierda. Y usted va a decir, este guapo es la iglesia, amén. Este cara de hacha es la iglesia, amén. Tanto el guapo como el cara de hacha es la iglesia. La hermana y el hermano son la iglesia por los que Cristo murió. Usted tiene que tener comunión. Por eso tenemos las reuniones familiares, para que usted vaya y en grupos pequeños. Las reuniones familiares o células no es la iglesia con grupos, es la iglesia en grupos. Usted tiene que buscar un lugar, aquí nosotros tenemos varios, tiene que buscar un lugar donde hay reunión familiar los sábados para tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y tiene que buscar un lugar los viernes porque tenemos tabernáculos de oración donde usted pueda tener comunión con Cristo. Muchos que dicen que son cristianos, con todo respeto se los voy a decir, se conforman con venir a un servicio nada más los sábados, los domingos. Y si acaso una célula. Dice la Biblia, perseveraban, y aquellos se iban más en serio que nosotros, todos los días, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina apostólica. A lo largo del tiempo yo he visto a varios, incluyo a mi familia, los miércoles no vienen. Que está muy lejos, es que está lloviendo, es que no tengo carro. Pues si está lloviendo, vengas en una lancha. Camina, vuelve a tu primer amor. Porque muchos empezaron bien creyéndole a Dios y aferrándose a la palabra, pero hoy han perdido su primer amor. Es que está lloviendo, es que vivo lejos, es que no tengo carro, es que no tengo caballo, es que todo es pretexto. ¿Me están oyendo, hijos de Dios? No hay, para buscar a Dios no hay pretexto, porque Cristo dejó el cielo para venir a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuál es el pretexto? Para servir a Dios no hay precio. Tenemos que buscar a Dios. Y si ya tu corazón se volvió así como apagadote y todo, y digas, no, es que llevo 30 años de cristiano, ya como que los miércoles ya no voy, no sabes de la palabra que te pierdes. Por ejemplo, hoy en la tarde voy a tener otra palabra. Y ahí usted sabe si se la pierde. Pero el que está en el Espíritu y ha nacido de nuevo, número 3, se aferra a la palabra de Dios. Quiere estar en todo. Mire, aquí hay gente que está en todo. Tenga pasión por lo que hace, pero sí tengo pasión por Dios y por su obra. Esto es mi vida, esto me apasiona. Hace casi 30 años yo supe para qué vine a este planeta. Aleluya. Voy a morir predicando el evangelio.
Todo el tiempo estoy pendiente. Aquí no crean que nada más me ves visto bonito, ya vengo ahí muy divo. No, acomodo las sillas, veo que todo esté bien acá. Todas las plantas que voy a estar aquí adentro y afuera, las he sembrado. Como dice el dicho, con mis propias manos. Ni modo que con mi propia lengua, ¿verdad? No, con mis propias manos. Todo, en todo estoy. Soy parte del inventario de Ministerios Torre Fuerte. Es mi pasión. Y claro que me he analizado, porque no faltará alguno que diga, porque de ahí vive y come. Sí, pero yo le he dicho, Señor, yo no quiero que porque de aquí vivo y como y visto, yo lo haga. No permitas eso, Señor. Entonces el Señor me dijo, entonces dame el 50% en vez del 10%. Ahí te va, Señor, y un poco más. Porque mi corazón no está en el dinero, gracias a Dios. Es mi pasión servir a Dios. Es mi pasión estar en la obra del Señor. Qué lindo sería que de pronto el Señor te encuentre y tú le digas, papito lindo, ¿te acuerdas que hace 30 años fui salvo? ¿Qué crees? Todavía sigo esperándote. Hace algunos años, recién nos habíamos cambiado a este edificio. Vino un pastor ya grande y su esposa, de allá por el rumbo de San Fernando. Yo no estaba, andaba en la sierra para variar. Y encontraron a mi esposa y le dijeron, disculpe, el Dimas Bravo que está aquí es un joven de Tuxtla que luego se fue a Panteló y luego, sí, es mi esposo, dice mi esposa. Es que escuchamos en la radio y mi esposa y yo lo conocimos cuando él era un jovencito, estamos hablando de hace como 30 kilos. Y, y dice este pastor, y le pregunté a mi esposa, ¿será aquel muchacho, aquel Dimas que conocimos? Pues no sé, vamos a investigar. Y viajaron hasta acá, ¿y qué creen? Se encontraron que sí era el mismo Dimas de hace 30 años. Yo dije, wow, qué lindo, ¿no? Hace como un mes fui al panteón, fuimos a darle sepultura a alguien, creo, no recuerdo. Yo iba caminando así, iba con mi bozal y pasó otro señor así gordito, muy canoso, con su bozal también. Y nada más le dije, Dios le bendiga, me pasé. Y escuché que dijo, Dimas. Y ya iba como por allá 20 metros. Volteé a ver, yo, pero los muertos no hablan. Dije yo, ¿no será que de ultratumba salió una voz? Dije yo. Yo como nunca he visto esas payasadas. Y se regresa. Y me dice, tú eres Dimas Bravo. Y yo le digo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Le digo, y tú eres Eduardo, le dije. Sí. Ambos servimos en el ejército de Dios hace como 26 años. Él fue diácono en la iglesia donde estábamos y yo también fui diácono. ¿A poco ya fue diácono? Ya fui de todo. A mí nadie me puede enseñar qué es barrer, qué es trapear, qué es ser diácono. Ya fui de todo. A ver, los siervos de rey se me contratan, hasta batería tuve tocando un poco. A ver qué día me da usted chamba de batería ahí, no, Abelardo. Pero qué feo cuando vamos a evangelizar y uno ve ahí el hombre hinchado, de borracho, y uno dice, Cristo te ama. Y dice, ¿a poco no te acuerdas de mí? No. La primera vez que mi esposa trajo a Nancy Amancio, estábamos en el teatro de la ciudad. Y a pesar de que había una fuerte seguridad ahí para no poder tener acceso en la parte donde estábamos, se filtraron 4 o 5 gentes para hablar conmigo. Y me quedó enfrente una mujer, delgadita, ropa muy maltratada. Fácil le calculé 65 años. Ya sin dientes. O bueno, tenía los de abajo, los de arriba creo que no. Flaquita, el cabello todo maltratado. Digo, disculpe señora, le digo, ¿en qué le puedo servir? Porque mi hermana le dije, porque a lo mejor ni es hermana. Y me dice, Dimas, ¿no te acuerdas de mí? Yo lo quedé viendo así. Digo, no, soy fulanita, y me dijo su nombre.
A ella la conocimos con mi hermana Silvia. Uf, fácil, tiene 30 años. Y le dije su nombre, ¿eres tú? Hermanos, creo que ella tendrá 2 o 3 años menor que yo y parecía de 65. Me dijo, me ha ido mal, me porté mal con mi esposo, lo dejé, nos divorciamos, me junté con otra pareja, la pareja es un hippie, a ella le dio azúcar, aparte está en drogas, en alcohol, cuando su papá era pastor, cuando ella cantaba en la alabanza. Y ahora me dio ganas de llorar. Y dije, oye, ¿qué te pasó? Y me dijo, quiero retomar el camino del Señor. Digo, pues nunca es tarde. Tal vez quiero reformar esto, hermanos. Tal vez nos engañaron con un simple acepta a Jesús. Ya, te creíste cristiano, pero nunca diste los frutos, no serviste, no te congregaste. Aferrarse, digo que me gusta mucho la versión internacional dice, aférrate a la palabra de Dios. Yo me aferro a la palabra de Dios, la leo, la estudio, la escudriño, trato todavía de memorizar textos porque dicen que a mi edad, que no soy tan viejito todavía, si usted memoriza textos, es más difícil que a usted le dé Alzheimer o Parkinson. No le va a pasar como, si usted no lee la Biblia, le va a pasar como a la viejita. Hijita, ¿quién es ese alemán que me trae loca? Dice la hijita, Alzheimer, abuelita, Alzheimer. Ah, ese me trae loca, ese alemán. El que le entienda, yo sé que muchos no saben ni de qué estoy hablando. Estudia la Biblia, analice textos. ¿Tiene usted un problema ahora mismo? Salmo 20. Jehová te oiga en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Si usted cree y se aferra, entonces usted dice, yo me voy a aferrar a la palabra de Dios. Aleluya. Le va a funcionar. Esto funciona siempre y cuando usted se aferre a ello. ¿Sabe por qué la mayoría de las dietas, por muy caras, que el keto, que el no sé qué, sabe por qué no funcionan en la gente para bajar de peso? Porque la gente, antes de tomar la dieta, ya va pensando, ni me va a funcionar. Si a mí nada me funciona, pues no le va a funcionar. Y en vez de bajar, ¿qué crees? Subí 20 kilos, dice. Y gasté como 40,000 pesos. Y no hay dieta, ni inyecciones, ni pastillas que les hagan, porque ya van con la mentalidad que no les va a funcionar. ¿Y qué cree? Pues no le va a funcionar. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted dice, bueno, voy a leer el instructivo, lo voy a hacer al pie de la letra, pero esto incluye también 1 hora de correr 3 veces por semana, le aseguro que le va a funcionar. Así es todo. Toda verdad tiene paralelo. La Biblia es lo mismo. Si usted dice, no, ya probé con los brujos, ya probé con Buda, ya probé con no sé quién, ya probé hasta en la religión ya probé y no me funcionó, porque tu mentalidad se ha cerrado. Yo no estoy diciendo que cualquier religión te funcione, pero Cristo sí funciona. Siempre y cuando no solamente creas y digas, ah, ya creí, porque hasta los demonios creen y tiemblan porque no se pueden arrepentir. ¿Alguien puede decir amén? Pero si usted dice que creyó y no se aferra a la palabra, en vano ha creído. No lo estoy mandando a pecar, pero hasta para cuando peque, agárrese de la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque la mano del Señor lo sustentará. 7 veces cae el justo y las 7 el Señor lo levantará. Que la gracia de Dios sea con nosotros, hermanos. Por eso ahora alguien puede decir, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer cuando alguien pase aquí a aceptar al Señor? Van a pasar, ore por ellos, instrúyale que se arrepienta de sus pecados y que le invite a Cristo a venir a su corazón, pero que la persona le nazca y lo declare en el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo realmente entró en usted, va a haber fruto. Perdón que a veces pongo mi ejemplo, porque pues si yo no lo he sentido, no puedo hablar de lo que no me ha funcionado. A mí sí me ha funcionado desde que tenía 20 años.
yo me entregué al Señor a 2 manos, nunca me he ido al mundo, ¿sí? Nunca he blasfemado contra Dios, no he dejado las cosas de Dios, y Dios me permite seguir siendo fiel a Él porque Él es fiel conmigo. He fallado, sí, he cometido errores, sí, he aprendido mis errores también, me ha dado mis latigazos el Señor, amén, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo, puedo decir ahora, pero sigo siendo hijo, porque usted y yo somos hijos, y a un hijo se le va a corregir, al bastardo no. ¿Se da cuenta que no todos les hablo igual? Algunos hay que agarrarlo con pincitas, porque eso es una cosita y se van de la iglesia. Y por mí que se vayan, el problema es que Dios me puede pedir cuenta por esos carracones también. Y a otros les digo hasta, bíblicamente, hasta de lo que se van a morir los dejo, pero bien plomo y bien escuadra, dijera el albañil. Dice, amén, papá, gloria a Dios, échele más carga al burro, me dicen todavía. Porque unos son hijos y otros son bastardos. Los hijos obedecen. Jesús dijo que hay un hijo de un hacendado que dijo sí y después dijo no. Otro dijo no, pero después arrepentido dijo sí. ¿No será que hay alguien que le dijo sí al Señor y después siempre no? Porque aceptó a Jesús, pero no hace su voluntad. Y no le sirvas a Dios por miedo. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Repito, aclaro nuevamente, no eres salvo por guardar los mandamientos, sino porque eres salvo, guardarás los mandamientos del Señor. Póngase de pie en este momento, el tiempo se nos ha acabado, de acuerdo a lo que hemos pactado con los servidores. Aférrese a la palabra de Dios, le va a funcionar. Cuando usted esté enfermo, acuérdese que por las llagas de Cristo usted es sanado. Cuando usted esté en escasez, recuerde que Jesús se hizo pobre para enriquecerlo. Y si alguien me quiere decir, pero no habla de dinero, lee bien tu Biblia, checa la raíz griega, mira el contexto. Literal está hablando el Señor de lo material. Se despojó y se hizo pobre para enriquecerte. El rey David declaró, joven fui y he envejecido, y no he visto a cristiano desamparado, ni sus hijitos que estén mendigando pan en el mercado, en el semáforo. Porque Dios bendice a los justos. Porque es mejor lo poco o mucho del justo que las abundancias del impío. Cierra tus ojos, dale gracias al Señor. Qué lindo sería que te encuentres con alguien después de muchos años y te pregunte, tal vez hasta con pena te diga, ¿aún eres cristiano? Y usted diga, gracias a Dios, y a pesar de todo, sigo siendo cristiano. Dale gracias al Señor. Los procesos son necesarios. ¿Será que puede usted decir hoy, Señor, gracias? A pesar del problema que pasé, te sigo amando, Señor. A pesar de la traición, te sigo amando. A pesar de que quedé en escasez, yo te sigo amando, Señor. A pesar de que mis padres no quieran nada contigo, yo te sigo amando. A pesar que mis hermanos han pasado años y todavía no quieren nada contigo, Señor, aquí estoy, te sigo esperando. Ahí en tu lugar se lo puedes decir al Señor. Papito lindo, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Tú sabes, Señor, que es mi anhelo, mi ocupación, que la iglesia sea instruida, Señor.